Hablaremos de las orgías de Carlos VII y de sus últimos días. ¿Acaso provocadas por las orgías? Ya veremos. Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscripto durante su invasión a Francia. El rey de Juana de Arco. Juana de Arco, claro. Cuando intervino Juana de Arco, allá a mediados del siglo XV, bueno, Carlos VII entró en París, como ya sabemos todos. Carlos estaba casado con María de Anjou y, como hemos contado alguna vez, tuvo por amante a la hermosa Anne Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto. En aquella oportunidad dijimos que Anne había puesto de moda el escote y que a veces escondía uno de sus senos y mostraba el otro con infinita gracia. Claro, porque hay que tener gracia para la hacerlo, verdad, ¿no? Porque hay gente que parece que estuviera sacando medio kilo de pan. También dijimos que Carlos, que estaba muy enamorado, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne, y el lugar se llamaba precisamente Beauté-sur-Marne, por lo que Anne fue conocida como la duquesa de la Beauté, es decir, la duquesa de la belleza. Anne Sorel había hecho de Carlos un buen rey. Antes de conocerla, Carlos se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas y a inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas. La mayoría de los ademanes que conocemos nosotros, que denotan deshonestas proposiciones, fueron inventados por Carlos. Ajá. Así que cada vez que hagamos uno de esos ademanes, sepamos agradecer a Carlos VII de España. Pero bueno, con estas actividades desde luego había descuidado la soberanía del reino. Todos lo conocían como Carlos el Indolente, y luego, tras echar después de las amenazas de abandono de su querida a los ingleses de las últimas regiones ocupadas, fue conocido como Carlos el Victorioso. Así eran los franceses. Pero esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años de edad. Muchos acusaron de asesinato al delfín, al hijo de María de Anjou, Luis, que detestaba a la favorita y temía su influencia sobre el rey. Pero bueno, Carlos no culpó a su hijo, lloró durante algún tiempo la pérdida de su amada. Bueno, cuando pasó un tiempo, el rey se entregó una vez más a tal desenfreno que es digno de contarse. Ya vamos a ver. Y volvió a ser llamado el Indolente. Dicen las crónicas. Carlos buscó una nueva amante. Primero tuvo la ocurrencia de elegir a Antoinette de Menielé, una prima de Anne, pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Antoinette era una mujer muy hermosa. Antoinette era una mujer muy hermosa que enamoró al rey. Pero, impulsado por un resto de pudor, Carlos quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó con uno. Solía hacerse eso, el rey, para justificar la presencia de una favorita en la corte, la casaba con alguno. Y la casó con el noble André de Villequier, quien interpretó a la perfección su papel de esposo. Carlos, que tenía 50 años, que en ese tiempo eran muchos, y ahora también, vivió una segunda juventud. Estaba enamorado con locura de Antoinette, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces al día, bajo pretextos que no engañaban a nadie. Pero al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba.
Un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas jóvenes agradables a la vista y al tacto, que estuvieran dispuestas a acudir por separado o juntas a su habitación. Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía, sino más bien lo contrario. A partir de entonces, Antoinette empezó la búsqueda y a todas las muchachas de buen ver que conocía, les rogaba que tuvieran la amabilidad de pasar por la cama del rey. Tras recibir algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones todavía más fuertes. Antoinette reanudó la búsqueda y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en la región. Y se produjo una especie de leva femenina. Esto se hacía sin ningún secreto. Se recorrían los pueblos buscando mujeres hermosas a viva voz. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette, y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Carlos no confiaba a este respecto en ningún otro de su séquito. Gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una hermosa tropa que maravilló al rey de Francia. Y dicen que el año de 1459 fue conocido como el año de las orgías. Como se ha dicho, el desenfreno fue tal que pasaron algunas cosas extrañas. Muchos padres comenzaron a enviar a sus hijas al rey, dicen los cronistas. En el camino que iba a Chinon podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que retornaban a su pueblo arrastrando los fanguses. Aquel pedido del rey a su favorita Antoinette se transformó en una especie de nueva institución que después de todo tenía un costado noble. Todos en el reino decían que aquella entrega de las más hermosas mujeres al rey era como un agradecimiento por la liberación de Francia. Ahora bien, pronto pudo notarse que el comportamiento del rey influía en el comportamiento de la gente del pueblo. Una epidemia de amor se apoderó hasta de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad hizo caer a los habitantes de París en espantosos vicios. Bueno, espantosos no. Y así había eclesiásticos, monjes, magistrados, hombres de toda condición y clase que tenían un montón de concubinas y las exhibían sin el menor pudor. Ahora bien, la actitud de los clérigos franceses y del propio rey llegó a conocerse en Roma y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Le mandó una carta a la curia francesa en la que se pedía a todos los franceses que se desprendieran de sus vicios. También se les recordó a los religiosos franceses que el concilio de Augsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres viviendo en sus casas, bajo el pretexto que fuere. Y pues estas reconvenciones del Papa surtieron efecto primero entre los eclesiásticos. Se desprendieron de sus mujeres, de sus conductas, y el pueblo poco a poco empezó a imitarlos. Las muchachas empezaron a ponerse más difíciles de seducir y el único que seguía con sus proezas amorosas era el rey. Pero no por mucho tiempo. A principios del año 1461 se supo que Carlos VII, completamente agotado, yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo dijo, por culpa de las mujeres. Pero no era exactamente la verdad. Aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, tales excesos no eran la causa de su debilitamiento.
Hacía varios meses que Carlos sabía que el Delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono y entonces tenía miedo de que lo envenenaran. Esa idea lo hizo renunciar a ingerir cualquier alimento y murió de inanición, rodeado de sus concubinas, desde luego. Ahí estaba también, cuando él murió, la bella Antoinette. Lamentablemente, la historia no nos dice qué ocurrió con Antoinette después de la muerte de Carlos. Es que no hay ni un solo dato de ella posterior a esa fecha. Así murió Carlos VII, no por los excesos, sino por no comer nada. O sea que la moraleja de esta noche es: lo malo no es la pirotecnia venérea, sino no comer. Así que no hay que dejar nada en el plato. Es algo que sirve para ambas actividades, digo, es un consejo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted esto? A Áñez se llamaba la primera Áñez. que parecía. Esta chica me gustó. También me voy a hacer un gesto de ternura para aquellas pobres muchachas, Alejandro, que eran rechazadas de las orgías y volvían cabizbajas a sus casas. Debe ser muy triste ser rechazado de una orgía. No, es que no era exactamente, ¿no? Si bien es triste ser rechazado en una orgía, pero en realidad era un examen mal. Ajá. Ser echado de una orgía es mucho peor, ¿no? Porque... ya hay un sitio, dice usted, que hasta no lo aceptaban directamente. Claro, y hay que ver por qué lo echan a uno de una orgía. Claro. Un tipo que arruina una orgía, sí. Es casi una persona inconcebible. Un celoso por ahí. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos traído, ya que la pobre Áñez era la duquesa de la belleza y tenía una mansión cercana al Marne, la habremos de homenajear con el tango que se llama El Marne, de don Eduardo Arolas. La versión que hemos elegido es la de Horacio Salgado. Adelante.